Bienvenido a este espacio de dándole sentido a mi vida con la lectura de la Santa Biblia en el día de hoy, 18 de junio. Las lecturas de hoy serán tomadas del libro Segunda de Samuel, capítulos 21 y 22, y la lectura del libro Primera de Macabeos, capítulo 4. Nos preparamos para la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu, haz que con el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro Segunda de Samuel, capítulo 21. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre porque Saúl dio muerte a los gabaonitas. Estos gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amoreos, pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento. A pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos, llevado por su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los gabaonitas y les dijo: ¿Qué tenemos que hacer como reparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé? Los gabaonitas le respondieron: No tenemos ningún problema de plata o de oro, ni con Saúl ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel. David les dijo: Haré por ustedes lo que me digan. Respondieron al rey: Un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguennos ahora a 7 de sus hijos para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé. El rey les dijo: Se los entregaré. No tomó en cuenta, sin embargo, a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Agía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribaal. Merab, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzillai de Mejola, 5 hijos. David los mandó apresar y se los entregó a los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos. Fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Agía, tomó un saco y lo extendió para ella sobre una roca del cerro, y desde el principio de la cosecha hasta la época de las primeras lluvias, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Agía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán que estaban en Yabes de Galaad, pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en la plaza de Bet-Seán
después de su victoria sobre Saúl en Gelboé. Pero la gente de Yabes de Galaad se los había robado. David trajo pues los huesos de Saúl y de Jonatán. Luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados, y enterraron los huesos de Saúl en la tumba de su padre Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y los de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con su guardia para pelear con los filisteos. En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafa llamado Isbo Benob. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3,5 kilos, y tenía además una espada nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: «No vengas más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel». Después de eso hubo todavía otra batalla con los filisteos. En esa ocasión Sibecaí de Husá dio muerte a un descendiente de Rafa llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gob, y Elhanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gat. El ástil de su lanza era como un palo de un telar. Hubo además otro combate en Gat. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. En total, 24 dedos. Este también era descendiente de Rafa. Como insultara a Israel, le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los 4 eran hombres de Gat, descendientes de Rafa. Fueron muertos por las manos de David y de sus guardias. Capítulo 22. El cántico de David. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico, el día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi Salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio, es mi escudo, mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Mi Salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso. Veía delante de mí las trampas de la muerte, y en mi angustia clamé a Yahvé. Le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia, desde su templo escuchó mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, bambolearon los cimientos del cielo, temblaban al sentir su cólera. Salía vapor de sus narices y de su boca, un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó. Una nube oscura tenía bajo sus pies. Voló montando en un querubín, transportado en alas del viento. A su alrededor una cortina de tinieblas, nubes oscuras formaban su tienda. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz el Altísimo. Disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos. El rayo los llenó de pavor. Apareció el fondo del mar. Desnudas quedaron las bases de la tierra ante la amenaza de Yahvé. Al estremecerlos el soplo de sus narices, de lo alto extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas. Me libró de mis terribles enemigos, de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó porque me ama. Yahvé me trató según mis méritos, limpias son mis manos y él me lo paga. He ido por los caminos de Yahvé y no hice el mal lejos de mi Dios.
Ante mí estaban todas sus sentencias, jamás me apartaba de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche, me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos. Ha visto mi pureza con sus ojos. Con el que es bueno, tú eres bueno. Con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde, y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Tú, Yahvé, ilumina mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes. Con mi Dios yo salto la muralla. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza. Me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva y me mantiene de pie en las alturas. Adiestra mis manos para el combate y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación y tus favores me agrandan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Rotos, aniquilados, no se levantan más y caen bajo mis pies. Me llenas de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies. Haces que mis adversarios den la espalda. Aniquilo a todos los que me odian. Aunque griten, nadie los salvará. Yahvé ya no les responde. Los muelo como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de las demandas de mi pueblo. Me pones a la cabeza de las naciones. Pueblos que no conocía me obedecen. Los extranjeros buscan mi amistad. Apenas oyen mi voz, me obedecen. Sin fuerzas están los extranjeros, tras sus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé, bendita sea mi roca. Alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor me haces el amo. Tú me liberas de los violentos. Por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar a tu nombre. Le da a su rey victoria tras victoria y sigue con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro Primera de Macabeos, capítulo 4. Victoria de Judas en Emaús. Gorgías salió de noche, llevando consigo a 5,000 soldados de infantería y a 1,000 de los mejores de caballería, para asaltar el campamento de los judíos y tomarlos por sorpresa. Lo guiaban hombres de la ciudadela. Le avisaron a Judas, quien salió entonces con sus hombres para atacar al ejército del rey que estaba en Emaús. Aprovechándose de que dichas tropas se habían alejado del campamento, Gorgías llegó de noche al campamento de Judas, pero como no encontró allí a nadie, se puso a buscar a los judíos por los cerros, pues se decía, han huido ante nosotros. Mientras al amanecer apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres. No tenían en realidad ni las armaduras ni las espadas adecuadas, y veían ante sí el campamento de los paganos, poderoso y bien fortificado, con toda la caballería en derredor. Era gente que sabía combatir. Judas dijo entonces a sus hombres, no teman a esa muchedumbre, ni tiemblen ante su ataque. Recuerden cómo fueron liberados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos pues al cielo. Si él lo quiere, se acordará de su alianza con nuestros padres y hoy mismo aplastará a ese ejército que ven ante ustedes. Entonces sabrán todas las naciones que alguien rescata y salva a Israel. Al levantar la vista, los extranjeros vieron a los judíos que se dirigían hacia ellos.
y salieron del campamento para combatir. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y entraron en la batalla. Los paganos fueron derrotados y emprendieron la fuga a través de la llanura, pero todos los rezagados cayeron bajo la espada. Los persiguieron hasta Gazer, hasta las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jamnia. Hubo más o menos 3000 muertos. Cuando volvió de la persecución con su ejército, Judas dijo al pueblo: «Todavía no es el momento de pensar en el pillaje, porque nos espera aún otro combate. Gorgías y sus hombres están en los cerros muy cerca de nosotros. Quédense listos para enfrentar a nuestros enemigos. Después de eso, podrán recoger el botín sin miedo». Recién había Judas pronunciado esas palabras cuando divisaron a las tropas enemigas que los observaban de lo alto de los cerros. Habían visto que los suyos habían emprendido la fuga y que las llamas habían devorado su campamento. Les bastó con ver el humo para darse cuenta de todo. Ese espectáculo los llenó de terror, pero cuando vieron en la llanura al ejército de Judas en orden de batalla, emprendieron la fuga hacia el territorio de los filisteos. Entonces Judas regresó para saquear el campamento. Juntaron muchas monedas de oro y plata, telas de púrpura violeta y de púrpura roja y muchas otras riquezas. A su regreso, los judíos alababan y bendecían al cielo, cantando: «Es bueno, eterno es su amor». Ese día logró Israel una gran victoria. Los extranjeros que pudieron huir contaron a Lisias todo lo sucedido. Esa noticia lo molestó y lo desalentó, pues los asuntos de Israel no se habían desarrollado como lo deseaba, y el resultado era todo lo contrario de lo que el rey le había ordenado. Al año siguiente, reunió Lisias a 60,000 de sus mejores hombres y a 5,000 soldados de caballería para acabar con los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon en Beth-sur. Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver ese poderoso ejército, hizo esta oración: «Tú eres bendito, tú que salvas a Israel. Tú hiciste fracasar el ataque del poderoso guerrero por medio de tu servidor David. Tú entregaste el campamento de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon pues ahora ese ejército en manos de tu pueblo Israel, que se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Siembra el pánico en sus filas, desarma la confianza que tienen en sus fuerzas y que su derrota los desaliente. Haz que caigan bajo la espada de los que te aman, y que los que conocen tu nombre te alaben con cánticos». Se lanzaron al ataque unos contra otros, y en la batalla cayeron 5,000 hombres del ejército de Lisias. Al ver la derrota de su ejército y la valentía de los soldados de Judas, decididos a vivir o a morir valientemente, Lisias se volvió a Antioquía, donde reclutó a extranjeros para atacar de nuevo a Judea con un ejército aún más numeroso. Judas purifica el templo. Judas y sus hermanos dijeron: «Aprovechemos ahora la derrota de nuestros enemigos para purificar el santuario y celebrar su consagración». Se reunió entonces todo el ejército y subió al cerro Sión. Allí vieron que el lugar santo estaba abandonado. El altar había sido profanado, las puertas quemadas, en los patios crecían los arbustos como en un bosque o en un cerro, y los aposentos estaban destruidos. Entonces rasgaron sus ropas e hicieron un gran duelo, echándose ceniza en la cabeza. Se postraron con el rostro en tierra, y al toque de las trompetas lanzaron gritos al cielo. Judas designó a unos hombres para que fuesen a combatir a la gente de la ciudadela mientras se limpiara el santuario. Luego seleccionó a sacerdotes puros y llenos de celo por la ley. Purificaron el santuario y echaron en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos que había sido profanado.
tuvieron la buena idea de destruirlo, porque era para ellos motivo de humillación el hecho de que los paganos lo hubieran manchado. Lo demolieron y depositaron las piedras de ese altar en el Cerro de la Morada, en un sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta para que se pronunciara al respecto. Tomaron piedras que no habían sido talladas, tal como lo manda la ley, e hicieron un nuevo altar según el modelo del anterior. Repararon el santuario y el interior de la morada, y purificaron los patios. Después de que hicieron nuevos utensilios sagrados, instalaron en el templo los candelabros, el altar de los perfumes y la mesa para los panes. Quemaron incienso en el altar, encendieron las velas del candelabro que brillaron en el interior del templo, pusieron en la mesa los panes, colocaron las cortinas y terminaron todo su trabajo. El 25 del noveno mes, llamado el mes de Quisleu, el año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de cantos de cítaras, arpas y címbalos, en el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar y elevó su alabanza al cielo que había permitido todo eso. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado la vergüenza que les habían infligido los paganos, junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel. Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente la misma fecha, durante 8 días a partir del 25 del mes de Quisleu, con júbilo y fiesta. Por esos mismos días rodearon de murallas y de torres fortificadas al cerro Sión, para que los paganos no vinieran a profanar de nuevo esos lugares. Judas puso allí un destacamento para custodiarlo y fortificó además Bet-Sur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Mi adorable Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Señora bendita, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado en la lectura de la Santa Biblia en este día. La lectura de la Biblia es diaria y consecutiva como un propósito hermoso en este año para darle sentido a nuestras vidas. Si estás acá por primera vez y te ha gustado la lectura y deseas seguir recibiendo los videos, yo te invito para que te suscribas y así recibas la notificación de los videos cada día. También te invito para que le des like al video, le des me gusta, una manito arriba y sobre todo la compartas. Ayúdame a evangelizar con la palabra del Señor. Te espero en el día de mañana. Dios te bendiga.